Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles aquí a través de Juan María Naveja Comunicación, aquí en el canal de YouTube, en donde tratamos temas sobre todo de comunicación, pero también vinculados con la actualidad sociopolítica de lo que pasa particularmente en México y en Estados Unidos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Creo que será una buena oportunidad para tratar temas que nos están interesando y que nos están afectando. Les invito para que se suscriban aquí al canal. Hoy vamos a hablar de algo que normalmente duele, normalmente hiere. Cuando nos dicen, te lo dije. Es una expresión que tiene cierto impacto, que tiene cierto resquemor y que bueno, que vale la pena que lo ponderemos en su justa dimensión cuando hablamos en terrenos de la comunicación. Y lo quiero llevar concretamente a lo que ha pasado en México y que pudiera por extensión verse con lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde están pasando esquemas muy similares en materia de gobierno, gobiernos populistas con personajes controvertidos, con personajes de choque, con personajes que polarizan, que dividen, que generan una gran cantidad de controversias. Y bueno, pues así como está sucediendo en los Estados Unidos, que ya tendrán una elección el próximo 3 de noviembre, después de vivir ya 3 años, ya se pasaron 3 años de gobierno de Donald Trump, así también podríamos hablar el caso de México, que está pasando ya por año y medio con Andrés Manuel López Obrador como gobernante. Pero puntualmente en el caso de México, y les digo, extiéndanlo también pudiera ser a los Estados Unidos. ¿Cuántas personas ahora están en ese terreno, en esa tesitura del te lo dije? ¿Por qué? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador buscó la presidencia en 3 ocasiones, o sea que participó en 3 procesos electorales y habemos quienes desde el primer proceso advertimos, no se trata de un personaje acorde, preparado, capacitado, calificado para dirigir un país como México o como una nación en términos generales. Lo dijimos en muchas ocasiones, pero creo que es el momento menos oportuno para convencer a otras personas con el tradicional te lo dije. Pero vámonos a nuestro decálogo. ¿Qué te parece primero? Primero, en el número 1, establezcamos el desglose con respecto al desgaste que significa gobernar. Quien sea, quien llegue a la posición de gobierno, así sea una presidencia municipal, bueno, hasta una presidencia de una colonia, hasta un presidencia de un club deportivo, cuando se llega a una responsabilidad, hay un proceso de desgaste. Automáticamente hay quienes califican como buena, mala o regular las acciones que realiza la persona que encabeza los esfuerzos o que llega a la presidencia. Regularmente se da este tipo de fricción y viene lo que se llama el desgaste. Todos los analistas les van a hablar de lo que significa la gobernabilidad, la gobernanza y que pasa necesariamente por un proceso de desgaste, por muy bueno que sea, no importa que sea calificado como el mejor de los gobiernos, siempre habrá quienes estén inconformes, siempre habrá quienes consideren que las cosas pueden ser mejores, siempre habrá quien considere que no se está haciendo todo lo que se debe para un país o para la encomienda que se está criticando, que se está analizando. Punto número 2, una elección polarizada a pesar del resultado. Miren, en el caso de Donald Trump, pues ganó por un margen muy ajustado y producto del esquema del sistema electoral de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que si fuera por votos, por el voto electoral, por el voto ciudadano, el voto universal, como se da en todas las democracias, Hillary Clinton hubiera ganado por 3 millones de votos. Pero como aquí el voto es por colegios electorales que tienen un determinado número de votos de acuerdo a su densidad poblacional. Así, por ejemplo, California es el estado que tiene el mayor número de votos por su cantidad de habitantes. Bueno, eso es lo que ocurrió en el caso de Donald Trump, que ganó con una ajustada diferencia en el colegio electoral. No así Andrés Manuel López Obrador, quien ganó
con una cantidad de 30 millones de votos de una manera inobjetable, que pasó por encima de sus oponentes, de Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, de José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional y del Bronco, que iba como independiente, ganó de una manera absoluta. Recordemos eso, pero una elección, a pesar de que fue esa gran ventaja, fue una elección polarizada, fue una elección de choque, de fricción entre, por ejemplo, un hombre que iba por su tercera contienda con un joven como Ricardo Anaya, que era un hombre de 40 años de edad, y también la primera ocasión que participaba un independiente, ¿sí? Y José Antonio Meade como parte del partido gobernante en ese tiempo. Así que con todo y que fue un resultado inobjetable, un resultado contundente, a pesar de todo eso, también hay que decir que fue una elección polarizada. Si ustedes recuerdan cómo se dio todo el proceso durante durante el 2018, van a recordar que hubo choques y que, bueno, hasta el final había quienes tenían duda de que realmente fuera a ganar López Obrador, a pesar de que llevaba toda la ventaja en las encuestas. En el punto número 3, un presidente que divide. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, aquí en materia de comunicación, recordemos o démosle la importancia que tiene a su esquema de comunicación que estableció con las ruedas de prensa cotidianas. Y no solamente con dar ruedas de prensa todos los días, un esquema que realmente no existe en todo el mundo, porque ni siquiera Hugo Chávez lo hacía de esa manera. Hugo Chávez hacía su programa Aló Presidente cada 8 días. Fidel Castro, que hacía larguísimos discursos de 3 días, no, estoy exagerando, que hacía discursos de 6, 7, 8 horas y que los hacía realmente en acontecimientos o en fechas especiales. No, López Obrador estableció como medida dar una rueda de prensa diaria, y de un tiempo a la fecha, sábados y domingos nos receta un mensaje sobre los temas que él considera oportunos, con lo cual se presenta también una situación muy propicia para que él insista todos los días en su posición, que es de división entre los pobres y los ricos, entre los liberales y los conservadores, entre sus adversarios y sus simpatizantes, entre el pueblo bueno y sabio y el pueblo que tradicionalmente dominó. En fin, como ha dividido López Obrador en este sentido, pues también tiene un efecto de comunicación, y habrá que ir viendo cómo está reflejándose dentro de las encuestas, porque siendo un presidente que llegó a tener más del 80% de aceptación en las encuestas, hoy en día ha estado llegando incluso por debajo del 50%. Punto número 4, los que defienden. Aquí, cuando se da un proceso de división por parte de un mandatario, pues evidentemente estamos ante un presidente que tiene quienes defienden toda su causa y la defienden a contra viento y marea. Pero aquí, en el caso que habrá que destacar, es lo correspondiente al gasto público en materia de comunicación, particularmente la defensa a ultranza que se ha hecho desde redes sociales, con bots, con simpatizantes de la causa, con propagandistas, con el propio sistema del presidente de la República, de su sistema de comunicación, y allí está todo este grupo que siempre está tratando de atacar y de responder todas aquellas críticas, aquellos señalamientos que se le van haciendo al régimen en turno. Luego vienen los que atacan, porque curiosamente tiene que ir dándose un movimiento adverso, porque los que no están de acuerdo con el régimen en turno, evidentemente no están mancos, también tienen una opinión. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Empieza a suceder que hay grupos que están apoyando a determinados influencers, por así decirlos, están dando información a determinados grupos para poder contrarrestar y tratar de emparejar el marcador, a pesar de que sea muy difícil, porque estamos en el caso de México con una oposición muy pulverizada, una oposición muy disminuida y con partidos políticos que no tienen un protagonismo, menos una credibilidad. Entonces, ahí es en donde estamos viendo ya un proceso de comunicación natural porque, insisto, hay quienes están patrocinando también a personas y a grupos, a programas, a proyectos para poder
contestarle al régimen del presidente López Obrador. Pero no crean ustedes que solamente en México, este proceso se da realmente en todo el mundo, y en el caso puntual de los Estados Unidos no se diga. Hay grupos sumamente conservadores que siguen haciendo proyectos y programas simpatizantes no solamente con el presidente Donald Trump, están también apoyando con las causas muy conservadoras que apoyan a veces a legisladores. ¿Por qué? Porque les interesa el voto legislativo, o gobernadores porque les interesan determinados proyectos que están impulsando en algunos estados de la Unión. Punto número 6, los resultados, normalmente los resultados unifican. Los resultados generalmente empiezan a provocar que se den algunos grupos que se están empezando a unir y empiezan también a decir, oye, pues estaba equivocado. Oye, pues resulta que tengo que aceptar que no acerté, ¿sí? Bajo estas circunstancias hay que dar margen a lo que está pasando frente a la gobernabilidad de todos los días, frente a los resultados de gobierno, y más cuando estamos ante una situación de una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo. Entonces ahí es en donde empiezan a darse los saltos de quienes no estaban tan seguros y dieron su voto a favor de una causa y dicen, creo que me equivoqué. Punto número 7, el proceso de arrepentimiento. Les estaba hablando de quienes van saltando de un lado a otro, pero ¿qué pasa con aquellos que se arrepintieron? Aquellos que dijeron y empiezan a decir, ¿por qué voté por determinado candidato? ¿Por qué hice presidente a determinado político? ¿Por qué lo hice? Lo hice por un arrebato, lo hice por la decepción, lo hice por la corrupción, lo hice por la violencia, lo hice por el status quo. ¿Por qué razón? Y entonces empieza un proceso muy particular. En materia de comunicación, ese es de introspección, Normalmente empieza a darse, no van a ver ustedes a una gran cantidad de personas que alegremente digan, ¿sabes qué? Pues sí, me equivoqué, tenías razón. No, eso es muy íntimo, muy personal, y empieza a progresar paulatinamente. Eso ya lo hemos vivido con muchos mandatarios. Miren, por ejemplo, Jimmy Carter fue un presidente que llegó con unas cartas credenciales inobjetables después de una gran decepción con los republicanos, más sobre todo con el caso Nixon. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jimmy Carter no llenó los zapatos y por eso no pudo aspirar a un segundo mandato en los Estados Unidos. Y lo mismo podríamos hablar en el caso de México con Vicente Fox, por ejemplo, las grandes expectativas que se despertaron con el primer presidente que no era del PRI en 70 años y que, bueno, no llenó las expectativas que se estaban dando con el presidente Fox, o con Peña Nieto, que no llenó las expectativas ni siquiera de los propios priistas que estaban recuperando el poder 12 años después. Entonces pasamos al punto número 8, el proceso de aceptación. Obviamente ya hiciste la introspección, ya hiciste el análisis, es darle tiempo a las personas para que finalmente digan que acepten ante propios y extraños que las cosas pueden ser mejor. No van a encontrar, créanme que no van a encontrar a muchas personas arrepentidas y que digan, sí, me equivoqué. No, van a encontrar una posición de parte de la gente diciendo que podemos tener cosas mejores. ¿Por qué? Porque igual estábamos mucho peor antes. Entonces, no esperar ese tipo de procesos de arrepentimiento. Punto número 9, la decisión del próximo proceso. En los dos países, en Estados Unidos y en México, como ocurre con el fútbol, la revancha está en el próximo domingo. Para el efecto de Estados Unidos, la revancha está el 3 de noviembre, cuando se va a renovar prácticamente la Cámara de Representantes, parte del Senado y obviamente la Casa Blanca. Allí es en donde se presenta la revancha, la nueva oportunidad para el próximo proceso. En el caso de México, se va a producir la mayor elección en la historia de México, con un cambio completo en la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, una gran cantidad de municipios, una gran cantidad de congresos locales, en fin, va a ser un proceso electoral sumamente importante en donde tiene la gente la oportunidad de decir allí con su voto,
con la secrecía de la urna, ahí es donde puede decir, me equivoqué al votar por Morena, me equivoqué al darle el apoyo a López Obrador, o todo lo contrario, o decir, sigo respaldando con mi voto al partido gobernante y al presidente de la República. Esa es la oportunidad de la revancha para unos o la ratificación para otros. Y finalmente, el punto número 10, y ahí vamos poniéndolo con una gran interrogante. ¿Vendrá una reconciliación? En medio de esta polarización que han creado los presidentes Trump y López Obrador, ¿vendrá realmente un proceso de reconciliación indispensable para las dos sociedades? Queda ahí la gran interrogante y es allí en donde los comunicadores tendrán una gran participación. Los analistas con la reflexión que implica el ir revisando cómo ha sido la actuación del gobernante, cómo han sido los resultados, los avances en los temas sustanciales, los atrasos, la situación predominante de país y quienes estén dentro del esquema de la consultoría tendrán la oportunidad de construir campañas a partir de esta gran información, esta gran base de datos que nos han dado los últimos 3 años. Vamos a tener oportunidad de platicar de esto y mucho más. Por lo pronto, muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo que hemos titulado Comunicación, las consecuencias del te lo dije. Gracias por habernos acompañado y como siempre, si les gusta lo que estamos haciendo, denle un like y si les parece bien, también se les agradece que se suscriban aquí al canal de Juan María Naveja Comunicación. Muchísimas gracias y hasta siempre.